Yo creo que al PP le ha perjudicado, y eso no depende de él, las declaraciones de Otxandiano negándose a calificar a ETA de grupo terrorista. Ganador es Bildu, pero yo incluiría ahí en ese apartado también a Pedro Sánchez. Yo creo que las elecciones donde se va a ver la fuerza del Partido Popular más que aquí van a ser en las catalanas. La prueba de fuego del Partido Popular son las elecciones catalanas. Y luego, aunque sea un poquito solo para llenar titulares. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como siempre, este es un programa un poquito especial. No lo grabamos el viernes, que es el día habitual en que solemos grabar los episodios de La Plaza. Hemos decidido pasarlo al lunes, retrasarlo unos días para poder saber los resultados de las elecciones vascas y que ese sea nuestro principal tema de tertulia, porque es evidente que en la situación en la que estamos, cualquier ciclo electoral, cualquier comicio va a ser analizado por activa y por pasiva y vamos a tener que debatir las consecuencias que tiene. La situación está tan polarizada en el conjunto de la política española que cualquier resultado se va a mirar con lupa para ver si se puede detectar alguna tendencia que indique un cambio o un asentamiento en el panorama electoral y, por lo tanto, en la correlación de fuerzas que se deriva de ese espacio electoral después, una vez transcurridas y una vez celebradas unas elecciones. Ayer se celebraron las elecciones vascas y ese va a ser el tema, simplemente hoy, o el tema mayoritario de hoy. Unas elecciones vascas que han arrojado unos resultados que yo, para no anticipar más, pues prefiero comentarlos ya después junto con mis compañeros, nuestros invitados hoy, que son Ismael García Villarejo. ¿Qué tal, Ismael? Hola, Juan. Hola. Y con Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Juan, muy bien. Pues fijaros, ya así, a bote pronto, sin más, de volea casi. Empezamos ya a analizar, si os parece, el resultado de ayer de las elecciones vascas y luego algún tema más, si os apetece. Empezamos. Resultados de ayer. Yo he hecho un primer esquema. Yo creo que, no lo sé, vamos a mezclar varias cosas, pero empiezo yo por hacer una valoración, si os parece, muy rápida. Yo creo que las elecciones de ayer tienen un claro vencedor, que es la coalición de Arnaldo Otegi, EH Bildu, 6 escaños más y casi 100.000 votos más que en las elecciones anteriores, si bien es verdad que hubo un aumento de la participación importante, pues prácticamente unos 100.000 votos más. Algo más, 100 y algo más votos más que en las elecciones del 2020. Pero para mí hay un claro vencedor de esas elecciones, que es EH Bildu. Hay un perdedor, claro, que es Pablo Iglesias. Había limitado sus objetivos en esas batallas tan ruines y tan mezquinas que tanto disfrutan en la izquierda a sumar más que sumar, más votos que sumar, más escaños. No lo ha conseguido, queda fuera de nuevo del Parlamento Vasco, como está fuera del Parlamento Vasco. Y hombre, si Yolanda Díaz quiere contentarse con haber conseguido entrar con un escaño, pues demostrará que se contenta con poco, porque los resultados de Sumar también, desde mi punto de vista, son muy pobres y desde luego no responden a las expectativas con que se ha lanzado Sumar al ruedo político, o la han lanzado desde algunos medios. El PNV salva los muebles en la situación y con las expectativas que traía volver a gobernar, lo cual parece que está hecho, pues es un éxito sin precedentes. Tiene 4 años por delante ahora para ver qué quiere ser de mayor. Yo creo que el PP saca un magnífico resultado. Luego explicaré por qué. No solo es que saca un escaño más, consolida. Recordemos que en las anteriores elecciones había ido en coalición con Ciudadanos. Ese espacio lo consolida, saca un escaño más, pero sobre todo yo lo mido en votos. A mí me gusta mucho, ya sé que mucha gente le gusta medir los porcentajes, a mí me gusta medir los votos, que en definitiva es gente que va a depositar una urna. Bueno, pues el PP, que no juega en campo afable, como es el País Vasco, ha pasado de 61.000 a 97.000 votos. Son 36.000 votos más de un tercio de votos más de lo que tenían las anteriores
en las anteriores elecciones, teniendo en cuenta que tenía un candidato nuevo, un candidato que todas las encuestas daban como el menos conocido de los 6 candidatos que iban, y ese porcentaje aquí sí, de un 30% de votos más que en las anteriores elecciones, está muy por encima del crecimiento de la participación, que ha sido un 12,5%. Vox mantiene, gana 3.000 votos, creo que no está mal, es más o menos algo más de un 10, un 12% aproximadamente, un 13%. Vox no es algo fugaz, que si el PP lo hace bien se lo merienda en 2 días, yo creo que hay que contar con eso. Y el PSOE gana 2 escaños más, pero tampoco, bueno, tiene la parte positiva, que es que parece que Sánchez tiene una especie de suelo, y hay determinado tipo de polémicas o de decisiones suyas que a muchos nos parecen absolutamente aberrantes y que debería ser castigado por ello electoralmente, pero parece que a su electorado no. De todas formas, luego entraré, si queréis, un poco más en detalle, pero tampoco me parece un crecimiento espectacular teniendo en cuenta el batacazo que se ha dado Podemos con esos 2 escaños más, y lo veremos en votos. Y poquita cosa más. Este es un poco a pinceladas mi análisis por encima de los resultados de las elecciones vascas. Ismael, Alejandro. Alejandro, venga. Vale, pues no coincido en que el gran ganador es Bildu, pero yo incluiría ahí en ese apartado también a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en estas elecciones se jugaba el que se podía ver en un apuro si Bildu finalmente hubiese superado claramente al PNV y se planteara dejar de lado esa paciencia estratégica tan comentada estos últimos días y diera el paso a intentar gobernar, porque al final y al cabo si la gente deposita su voto en apoyo a una formación es porque quiere que gestione, es porque quiere que gobierne, y no tiene sentido que aplace 4 años más esa decisión. Igual ahí Sánchez se podía haber visto en un apuro, sobre todo también con la polémica creada en los últimos días por las declaraciones del candidato de Bildu que no reconoció, como era de esperar, que ETA era un grupo terrorista, y ahí yo creo que Sánchez respira tranquilo ante la pelota gorda que le viene también con las elecciones catalanas, ¿no? Entonces se repite el pacto de gobierno que ya estaba, un pacto de gobierno cómodo para ambas partes, y creo que en ese sentido respira tranquilo. Y en una primera lectura, acostumbrado a estas últimas elecciones donde hemos visto a muchos perdedores, es la verdad, aquí todo el mundo, con la excepción de Podemos, se ha erigido en vencedor, ¿no? Y yo creo que sí, que haciendo una lectura más sosegada, una segunda lectura, se verá cómo los resultados del resto de partidos, con la excepción de Bildu, no son para tirar cohetes tampoco, ¿no? Y creo que eso llevará a una lectura más sosegada de estos resultados. Oye, perdona, Isma, antes por esto, sí, yo no sé de dónde le viene la alegría a Sumar. Por eso, por ejemplo, que es un fracaso, pero... Sumar sacó ayer 35.000 votos, Podemos 24.000. Entre los dos suman 60.000, 59.000 votos. En las anteriores elecciones, con menos participación, sacaron la coalición sacó 72.000 votos. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a que Yolanda Díaz se parte, se ríe y le parece maravilloso cuando va perdiendo elección tras elección, ¿no? Le pareció en las generales que salió eufórica diciendo que se había consolidado el gran proyecto político hecho a andar, cuando sacó mucho menos votos de los que tenía Podemos, y en estas, pues no lo sé, un solo escaño, y ya digo, menos votos con más participación, proporcionalmente bastante menos votos. 59 frente a 72 en las anteriores elecciones. Y esos son votos de gente que va a depositar su papeleta. Sí. Por tanto, pensar que ese espacio va por el buen camino es como poco voluntarista. Y luego, por lo que respecta, yo creo que Pedro Sánchez tiene un suelo muy cómodo, más o menos. Sobre todo en el País Vasco, estamos hablando de cifras un poco menores. Pasa de 10 a 12 escaños, gana 2 escaños, pero es que Podemos tenía 6.
esos no se los ha llevado Pedro Sánchez, no se los ha llevado el PSE o el PSOE, como queramos. Se los ha llevado una parte Bildu, esos escaños. Y luego voy a los datos de nuevo, a los votantes uno a uno que van y que depositan la papeleta. Elecciones del 2020, PSOE más Sumar, bueno, entonces PSOE más Podemos, en el 2020, 194.000 votos. Elecciones 2024, PSOE más Sumar más Podemos, 209.000 votos. No llega prácticamente casi ni al 10%, pues está en torno del 10%, por debajo del crecimiento de la participación. No ha aumentado sus votos ese espacio de esa izquierda nucleada en torno a PSOE, Sumar y Podemos. No lo han aumentado. Ismael, perdona. Pues no, si te parece, empiezo por abajo por Sumar, porque no ha sido un buen fin de semana en general para Sumar, no solo por las elecciones, sino el sábado hubo 2 asambleas en Madrid y sé que también en Valencia, en las que Izquierda Unida Madrid e Izquierda Unida Valencia decidieron que van a ir en solitario a las elecciones europeas porque consideran que el proyecto de Sumar pues no suma. Además hubo declaraciones por los portavoces, por los responsables de ambas formaciones, de acusaciones que, hombre, entiendo que son serias, de modelos de dirigencia poco democráticos. No sé muy bien a qué se refieren, pero hombre, pero me lo imagino porque no lo matizaron, ¿no? Por tanto, me tengo que imaginar que no están demasiado de acuerdo ni comulgan con entusiasmo con las maneras de liderar de Yolanda Díaz, ¿no? Salto un escalón más. Partido Popular, sí es cierto que el incremento de votos ha sido de doble dígito a 36-37% casi, por lo tanto es un resultado muy potente comparado de donde venían, pero me da la sensación por la política o por la estrategia que vienen siguiendo desde hace semanas que se les ha quedado corto. Entiendo que les habría gustado absorber también, no solo consolidar el espacio de Ciudadanos, sino que les habría gustado también dar el primer síntoma o dejar en evidencia que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo es capaz también de absorber a Vox. Eso se ha quedado ahí de momento, sin conseguir, teniendo en cuenta además que Vox sí que es verdad que por el aumento de la participación ha conseguido más votos de los que tuvo en comparación. Vamos al siguiente escalón. PSE, hombre, yo del PSE... No, pero vamos a analizar, sí, dime. Vamos a analizar si te parece lo del Partido Popular, que me parece interesante. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando quieres, hablas del sanchismo, está dando sus últimas bocanadas, tacatá, y quieres presentarte como una alternativa de oposición, pues, y tú mismo dices, o dicen parte de tu entorno, que tu objetivo pasa por merendarte el espacio de Vox, pues evidentemente se queda corto porque Vox no ha desaparecido. Vox está ahí. Pero yo quiero decir yo creo que las elecciones donde se va a ver la fuerza del Partido Popular más que aquí van a ser en las catalanas, porque primero en Cataluña son 7 millones de personas, 7 y algo, son muchos escaños y es evidentemente un territorio, vamos, no quiero malherir, no quiero menospreciar a nadie, pero es un territorio con mucha más trascendencia política y social que el País Vasco. Pero yo creo que el PP primero ha hecho un cambio por un personaje que era muy desconocido, al menos eso decían las encuestas, a pesar de que había estado en la Diputación de Álava, pero era el personaje menos conocido y me llamó la atención porque era bastante más desconocido que la candidata de Vox y que los candidatos de Sumar y de Podemos, ¿no? Bastante más, estaba el último en la lista, ¿no? A pesar de que ese es un tipo, yo creo que es un tipo con posibilidades, Javier Andrés. Pero fíjate, yo creo que al PP le ha perjudicado, y eso no depende de él, las declaraciones de Ochandiano negándose a calificar a ETA de grupo terrorista, porque creo que eso ha producido un cierto arrastre de votos hacia el Partido Nacionalista Vasco, que en otra ocasión podrían haber estado más dubitativos. Y por otra parte, yo creo que el Partido Popular, y lo he dicho en otras ocasiones y no solo ahora, si sigue manifestando que su objetivo para liderar este país tiene que ser merendarse a Vox, se equivoca. Desde mi punto de vista, se equivoca. Vox es una realidad
debería dejarlo ahí, que saque los resultados que sacan, que si lo hace bien el Partido Popular, pues estarán más limitados, si lo hace mal. Y lo que tiene que hacer el Partido Popular es hacer su propia política, la que él crea conveniente. Y no estarse fijando en si la araña a Vox o si derrota a Vox aquí, porque no va por ahí la cosa. Siempre habrá en este país, en una política tan profundamente polarizada, habrán extremos que tendrán su razón de ser y que contarán con los favores de una parte del electorado, probablemente la parte más enfadada o más alternativa de ese electorado. Por la derecha, Vox, claramente, a quien le parecerán unos, como decía María Complejines, y lo dijo Jiménez Los Santos, la gente del Partido Popular, unos blanditos, y por el otro lado, ese espacio espacio alternativo, digamos, entre comillas, antisistemas, se lo lleva a los nacionalistas. Claro. En detrimento de las fuerzas del centro. Por lo tanto, que se olvide el Partido Popular, que vaya a conseguir su resultado. Yo creo que tiene espacio en el centro para avanzar, y que se olvide de hacer políticas para liquidar a Vox. Vamos, es que no le veo la ganancia. Perdona, Ismael. No, pero en el sentido, centraba mi análisis en lo que ha hecho. No intentaba manifestar, y no soy quien para decirle al Partido Popular cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero entiendo que como lo ha planteado así, no específicamente para las elecciones vascas, sino como una estrategia para los próximos, para este ciclo electoral completo, el resultado del Partido Popular se ha quedado corto en ese último objetivo, partiendo de la base numérica de que crecer un 36%, también es verdad que venía de abajo, es decir, no es lo mismo crecer pues cuando tienes 2 millones de votos, no es lo mismo crecer a un 33 que cuando tienes 200.000, ¿no? Pero sí que se puede considerar, al menos Feijóo, bueno, no es que le favorezca a lo loco, vamos a ser realistas, pero puede salvar la camisa, puede salvar los muebles, ¿no?, que se dicen ahí. Estoy de acuerdo contigo. Para mí la prueba de fuego del Partido Popular son las elecciones catalanas. Y luego, aunque sea un poquito solo para llenar titulares, bueno, no creo que sirvan para mucho más las europeas, donde sí que vamos a ver una especie de plebiscito, entiendo, entre Pedro Sánchez y Feijóo. Eso está bien. Ese análisis yo creo que hay que hacerlo con más expectativas por lo mismo, porque justo por la realidad numérica que decías tú, en Cataluña hay un censo de unos 6 millones de personas. Para las europeas, además, en circunscripción única va a haber un censo de aproximadamente, casi redondeando, 40 millones de personas. No se me ocurre una mejor encuesta que esa, ¿no? En el siguiente escalón está el PSE. Yo del PSE, bueno, claro, a Sánchez le ha salido, como decías, Alejandro, la jugada redonda, ¿no? Sus socios están tranquilos, o sea, parece que ha quedado todo justo donde tenía que quedar para que no haya disputas, por tanto, como decíamos en episodios anteriores de La Plaza, que no se contamine, ¿no?, las alianzas aquí en el Congreso de los Diputados. Otro factor que para mí también redondea la noche electoral de Sánchez es Yolanda Díaz. Bueno, va claramente a la baja. Juan, yo creo que las cifras que has trasladado ahí son elocuentes, no hace falta darles más vueltas. Y no es que sean elocuentes las cifras. Creo que hoy, Ismael, Pedro Sánchez o alguien del PSOE le da un toque de atención a Yolanda Díaz. No es para menos. Diciendo que... No es para menos. La guerra esta estúpida, ¿no?, del y tú más, o que llevan Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, me parece absurda. Pablo Iglesias se está viendo que la está perdiendo. Vamos a ver esto si condiciona o no su estrategia para las elecciones europeas. Vamos a verlo, porque ahí es donde sabemos que él planeaba la gran revancha, ¿no?, contra Yolanda Díaz. Vamos a ver cómo cambia, si es que cambia de estrategia de cara a las elecciones europeas. Pero el declive, o digamos, porque es que tampoco ha ganado un escaño, Juan, tú ahí tienes las cifras, pero por los pelos. Quiero decir que tampoco es que lo haya sacado también holgadamente, o sea que casi se queda cero. Yolanda Díaz en el País Vasco. Muy por los pelos. Y su candidata ha salido, y encima no era su candidata, claro, la que ha salido. Entonces, eso redondea para mí, Alejandro, la noche, no solo ¿no?, que no va a haber líos entre los socios vascos de Pedro Sánchez, sino que además él tiene más autoridad moral ahora dentro de la coalición, quiero decir, dentro del Consejo de Ministros. Si es que eso sirve para Sánchez, pero bueno. El PSOE debería preguntarse, yo creo que el PSOE debería preguntarse, más allá de haber que han ganado 10 o 12 votos, los 5 escaños que ha perdido Podemos. ¿De dónde? Claro, ¿por qué se han ido a Bildu? Se ha quedado solo con 2.
Es Bildu el que se ha llevado los 3 restantes y alguno del PNV. Y, hombre, si es un triunfo que tu socio en la izquierda, tu socio, miembro del gobierno, miembro del vicepresidente, 6 años, 7 años, con quien coincides en toda la política social, de pronto desaparecen 5 escaños, 6 menos 1 que se ha quedado a sumar, y de los otros 5 tú solo te quedas 2. Bueno, aquí cada uno se contenta como quiere, ¿no? Pero yo no sé si deben estar. Hombre, deben estar quizá, claro, respecto a las expectativas, ¿no? Dirá, bueno, pero claro, es que justo te iba a comentar eso, Juan. Que iba a ser peor. Bueno, no, o sea, si tú vas con la expectativa, claro, si tú vas contra la expectativa de darte de bruces y romperte contra un muro y romperte los dientes y resulta que luego consigues un escaño, pues no es normal que hoy vayas como eufórico, ¿no? Que este análisis también se lo extiendo al PNV. Es decir, si tú vas con la expectativa de romperte los dientes y darte de bruces contra Bildu y luego salvas el resultado por 30.000 votos, hombre, pues es normal que celebraran lo de ayer casi como, yo qué sé, la 8ª o 9ª mayoría absoluta si las hubiera habido. Es normal la euforia del PNV de ayer cuando ibas con las expectativas que ibas, ¿no? Dejadme al PSE. Yo del PSE pongo el análisis en cuarentena y lo entronco con Bildu. Que este episodio todavía para mí no se ha acabado. Ahora estaba repasando un poco las estadísticas. No se ha contabilizado el voto exterior. El diputado número 25 por Guipúzcoa cuelga de 500 votos. Que se están disputando 500 votos que se están disputando el PSE precisamente y EH Bildu. En el voto exterior hay 10.000. Se calcula que habrá 10.000 votos que contar durante esta semana. Guipúzcoa, el número 25, está bailando por 500 votos si lo retiene el PSE o Bildu consigue ese escaño. Por tanto, el PSE pierde 1, Bildu suma 1 y tenemos que, a pesar de que en número de votos habría ganado el PNV, eso sí que parece que no va a cambiar con el voto exterior, sí que es posible que Bildu pueda tener la autoridad, digamos, moral, si queréis, o visible, de tener más diputados que el PNV en los próximos 4 años. Aunque no creo que eso altere de ninguna de las maneras claro. Pero la realidad numérica está ahí, Juan, o sea que eso yo dejo el PSE en pausa hasta ver si... Tenemos lo que tenemos. Claro. Yo en el PSE lo que también reflexionaría sobre el papel que le está otorgando Pedro Sánchez a sus partidos en lugares donde... De costaleros, dices, ¿no? Claro, efectivamente, para apuntalar los gobiernos. Ya lo decía el propio candidato, ¿no? Nosotros estamos aquí para decidir quién gobierna. Hombre, tú tendrías que salir a intentar gobernar, a ganar unas elecciones, porque era un partido toda la vida de gobierno, pero ¿cuál eran sus aspiraciones en Galicia? Apoyar al BNG. Aquí, al que más votos sacara, ¿no? Y entonces al final, y en Cataluña puede que pase también por lo mismo. Al final, con tal de sostener el gobierno central, está perdiendo todo el poder, está perdiendo todo lo que era el Partido Socialista en destacadas comunidades autónomas, y yo creo que ante eso tiene que reflexionar, porque al final acaba convirtiéndose en un partido bisagra. No importa. Cuando el objetivo es el poder, el hecho la suma aquí, fácil. Claro. Si el objetivo es el poder, el poder se juega en las elecciones generales, no en las elecciones autonómicas para él. Para él, efectivamente, otra cosa es su partido. Por lo tanto, siempre será el primus inter pares. Pero ahí vemos la realidad, o sea, lo que realmente piensa de los territorios, como de la España plurinacional. Mientras le sirva para apuntalar la Moncloa ya le está bien. En cuanto eso se acabe, ya está. Cuando perdió las elecciones generales de Somos Más, hombre, Somos Más, ¿quiénes? O sea, usted, Puigdemont, la abuela Pepa, pero sí, pero Somos no. Más sí, Somos. Es difícil ver ese verbo, qué significado puede tener ahí, porque son cosas completamente distintas en teoría. Luego está claro que no, los nacionalistas les basta con ir ordeñando la vaca, pero Sánchez conseguir siendo la vaca. Bueno, la vaca tampoco es el Estado, en fin. Pero también, Juan, también quería comentar el tema del Partido Popular, porque en teoría lo que has planteado es lo correcto, que siga su propio camino al margen de lo que pase con Vox, pero es que Vox no deja de ser un socio muy incómodo para el Partido Popular. Hoy lo hemos visto en Valencia. Pero tienes que asumirlo, es decir, porque tú tienes la sociedad que tiene. O sea, ¿quién ha barrido a Vox? ¿Quién ha barrido a Vox dentro del Partido Popular?
Ha barrido a Vox. No quiero tampoco ser simplista, pero lo ha barrido Isabel Díaz Ayuso, o lo ha derrotado claramente, consiguiendo la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, prescindiendo de Vox, que estaba en el gobierno anterior. Pero es que Díaz Ayuso no mira a Vox a la hora de decir las cosas. Díaz Ayuso hizo lo suyo. O sea, si algo caracteriza a Díaz Ayuso y parece ser que sus votantes le premian, es la espontaneidad, la naturalidad, lo que a veces puede parecer un exabrupto y a veces a sus votantes les encanta. Pero no mira, no es una estrategia de voy a ser radical en la crítica a Pedro Sánchez para que Vox no me coma este terreno. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso va absolutamente a su bola, va a la suya, es así ella, y le da un resultado estupendo. Ha barrido a Vox en Galicia, donde el territorio gallego es un territorio que es casi la piel del Partido Popular. O sea, es que un país, un territorio bastante cerrado en sí mismo, en provincias donde el Partido Popular ha ganado prácticamente toda la vida, con un pequeñísimo lapsus de un bipartito en una ocasión. Creo que también las ganó el Partido Popular, pero la suma del PSOE más BNG daba más escaños, si no recuerdo mal. Y creo que medio desapareció en Andalucía, creo, o sacó un mal resultado, no recuerdo ahora. Sí, fue el de Macarena Olona, que acabó como acabó aquello. Fue un resultado también muy dependiente de que se produjo, yo creo que una corriente de voto útil por acabar con los casi 40 años de gobiernos socialistas que había habido en aquella comunidad, con los casos de los ERES, etcétera, etcétera, etcétera. No les ha hecho falta en estos sitios, no han mirado a Vox. O sea, en Galicia no se ha gobernado pensando en Vox. No se ha cambiado el mensaje para que Vox... No se ha cambiado el mensaje para que Vox no tuviera peso o no tuviera peso. Han hecho la política que hacen siempre, que es una política muy centrista en Galicia, con un punto alto de galleguismo, porque son así. Yo creo que hacer una estrategia política, si la hace, que no lo sé, pensando en cómo ocupo el espacio de Vox y plantearme como objetivo sumar el espacio de Vox para construir una gran fuerza de centro-derecha, planteárselo así, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es erróneo. Perdón, Ismael, que no estabas de acuerdo. No, pero una discrepancia, solo muy rápido, porque quiero seguir con Beldo, si os parece. No, cuando sobre todo Bonilla y Ayuso, a mí sí me da la sensación de que le han plantado la batalla ideológica, por definirlo de alguna manera, a Vox. Ayuso lo tengo clarísimamente, o sea, por ejemplo, con cuestiones de familia y natalidad y vivienda también, ahora lo estamos viendo últimamente. En el País Vasco, precisamente, lo que se ha hecho es justo lo contrario, al menos hasta donde he podido conocer o saber, la campaña del Partido Popular, excepto los últimos días, que ahora me referiré a ello por la entrada en escena de ETA, ¿no? Era una campaña muy economicista, muy a lo Rajoy. O sea, yo me vendo como gestor, como no sé qué, no sé cuánto, y así no has conseguido, digamos, absorber a Vox. Los rasgos comunes de esos 2-3 territorios, yo creo que en Galicia yo lo dejaría fuera, porque es que Vox me da la sensación de que ni llegó a ser nada nunca en Galicia. O sea, ni siquiera entró, por tanto también Alberto Núñez Feijóo algo también sabrá de cómo retener a Vox, ¿no? Pero tanto Bonilla como Ayuso sí le han dado la batalla de lógica a Vox. Y cuando se la has planteado, la has ganado. Yo creo que no, porque además son políticas completamente distintas. O sea, tendrían entonces que haber hecho la misma política. Moreno Bonilla es un centrista, está muy en la línea de Feijóo, lo contrario que Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, pero no es que dé una batalla a Vox de ideas, una batalla cultural, es que Isabel Díaz Ayuso es así. Sí, pero sí, evidentemente. Y Bonilla es así, o sea, no. Pero cada uno desde sus posiciones, yo creo que sí ha habido batalla ideológica, Tú habrías dado, hombre, claro, se ha dado la batalla a todos, pero te habrías dado la batalla a Vox si los dos fueran dirigentes más o menos de la misma, del mismo perfil, pero no, son perfiles completamente distintos. Moreno Bonilla, ya digo, es un personaje muy centrado, muy centrista. Isabel Díaz Ayuso no.
Bueno, yo creo que no, pero en fin. No, pero bueno, esto lo dejamos para una monográfica, si te parece, ¿no? ¿Qué pasó con la derecha? Y luego, ya termino, porque el PNV ya lo he analizado antes. Claro, cuando tú vas con las expectativas como vas, pues acabas salvando los muebles y te parece que tienes la mayoría absoluta. Bildu, la última semana creo que le ha pasado una factura carísima. Los tracks que se publicaban hasta el viernes les daban hasta 30 escaños, donde se ha quedado, y curiosamente incluso Sumar ha conseguido ese escaño, que creo también por la aparición de ETA y haber tenido ese discurso que solo habrá perturbado a los votantes de izquierda, que realmente vivieran el terrorismo en el País Vasco, y que al final han decidido o saltar al PSE, o votar al PSE, o quedarse en casa, que no es de esto, o apoyar un poquito los votos que se han llevado Sumar y Podemos, que trasladados al resultado las distintas provincias habrían sido prácticamente, si empiezas a sumar, se habrían quedado en los 29-30 que les estaban dando algunos tracks hasta el viernes. Es decir, a Bildu los últimos días de campaña le han sentado fatal, y también, debo decir, con razón. Pero yo ahí no sé si al votante de Bildu no creo que hablábamos de la estrategia que decíamos de que eso pasara, que lo hemos comentado aquí en la plaza varias veces, que tanto el aspecto territorial, aunque ayer ya se quitaron totalmente el disfraz, evidentemente ya tenían el resultado hecho, tanto el aspecto territorial como todo lo relacionado con ETA, querían que pasara por debajo del radar para captar ese voto de izquierdas y comer más bien de la izquierda extrema, ¿no?, que hay en el País Vasco. No, pero que en el fondo yo creo que veo anecdótico lo que pasó con la declaración de Ochandiano sobre ETA, porque no creo que allí ni le cause ninguna sorpresa ni entre su votante, ni entre sus seguidores, ni en la mayoría del País Vasco, incluso fuera, ¿no? Que se iba a esperar, que iba a decir lo contrario. Yo creo que eso estaba fuera. Creo que aquí lo que ha podido influir también, o lo que ha movilizado, ha sido el voto del PNV, a ver que estaba cerca de ganar Bildu, que las encuestas le daban. Eso ha servido un poco como factor de movilización de los votantes de PNV. Y creo que también fue importante un capítulo dentro de la campaña, que el que protagonizó, el que ahora será investido Lehendakari, el candidato, cuando sufrió el ataque con gas pimienta, que iba a un debate televisivo, fue del hospital al debate. En el debate realmente estuvo bien, y yo creo que también un candidato como era desconocido, entre comillas, para la población, nuevo, y vivir ese capítulo del ataque, de recuperarse, de no renunciar ahí al debate, y encima da en ese debate un tono de gobernante, de gestor y tal. Creo que eso también ha podido en los últimos días recuperar por parte del PNV a una serie de votantes que pensaban igual quedarse en casa, y ha servido de movilización. Yo creo que esos dos factores, el temor, el que Bildu pues estaba muy cerca de dar ese paso, y el ver que el líder que habían propuesto, pues sorprendió gratamente en la recta final de campaña. Creo que eso ha podido influir para... Yo estoy de acuerdo con Alejandro. Yo creo que a ellos no les ha sorprendido, pero yo creo que la campaña a las elecciones vascas transcurría con una modorra insufrible. Es decir, yo creo que lo que les interesaba era el triunfo del Athletic Bilbao en la Copa, en general. Sí. Y que no tenía ningún interés. No es que fuera economicista, pues es que podían decir lo que quisieran, pero no tenía ningún interés. La gente más o menos decía, bueno, pero aquí ¿qué se está jugando? Así como las gallegas se estaba jugando la mayoría absoluta de Feijóo, y eso tenía una importancia destacada. Yo creo que aquí, recuerdo los primeros días de campaña, no le interesaba a nadie. O sea, lo que le interesaba era si el Bilbao ganaba la Copa. ¿Qué ocurre? Que luego, efectivamente, las encuestas empiezan, y el CIS ahí ayuda, como no podía ser de otra manera, a destacar que Bildu va a ganar. Entonces, probablemente haya habido un electorado del Partido Nacionalista Vasco, que en otro tiempo se habría quedado tranquilamente en su casa, que se da cuenta de que, oye, a ver si lo vamos a estropear, que vivimos muy bien, que estos chicos, pues sí, lo de ETA, en fin, estos gamberretes y tal, pero a ver, estos chicos tocando la economía del País Vasco, a ver si vamos a acabar al final teniendo problemas. Y hay todo un electorado conservador que reacciona, creo. Ahora, ese electorado conservador, aún reaccionando,
y ahondando en la victoria del PNV, que el PNV ha perdido 4 escaños. Es que el PNV ha perdido en Álava, o sea, le ha mantenido Vizcaya. Es un poco pronto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es descansar y olvidarse de estas campañas, de la campaña de estas elecciones. Pero no sé qué va a pasar en el 28. Sobre todo pensando en el PNV. Claro. Ahí hay varias tesis que apuntan a una radicalización. He leído por ahí algún titular esta mañana, no recuerdo dónde, y perdón por no citar, pero puede ser. O sea, es una salida. No lo sé. Pero habrá probablemente una competencia entre Bildu y PNV por ver quién es más. A ver, luego está la faceta o el episodio. Volvamos, ¿no? Si me dejáis aquí en Madrid, ¿no? Bildu más PNV, que para mí la diferencia básica entre Cataluña y el País Vasco es que la izquierda separatista con la derecha separatista en el País Vasco por ahora no se entienden más que en Madrid. A ver si se van a poner durante 5 minutos de acuerdo, como pasó en Cataluña, porque que no les sacarán a Pedro Sánchez como se pongan de acuerdo estos dos, como pasó durante 5 minutos en Cataluña, que sí que es verdad que ahora es que Republicana y Puigdemont y sus distintas marcas electorales no se tragan, pero durante 5 años sí gobernaron juntos y sí llegaron a pactos. Yo creo que esa es una lectura muy interesante que hay que hacer de estas elecciones vascas también. Como habría que hacerla, o la hicimos, o la apuntamos, cuando el auge del BNG en Galicia. Cuando... y yo me acordaba del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice... Alguien te diría, ¡qué friki! Sí, no, pero es que es el principio de Arquímedes. Que un cuerpo total o parcialmente, lo estoy leyendo, sumergido en un fluido en reposo, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Eso es. ¿Por qué traigo aquí? Por eso flotan los barcos. No, porque cuando se sumerge España, cuando empieza a desaparecer de una forma u otra, experimenta otro fluido, otro cuerpo, en este caso el nacionalismo de los sitios, igual al peso del volumen del cuerpo que está sumergido. Y entonces ese es el principio de Arquímedes. Cuando España desaparece porque no podía jugar allí la selección española. Porque si hay una final de la Copa del Rey, los pitidos son ya moneda común y no pasa nada. Porque las consejerías de educación correspondientes blanquean y cambian a su antojo la historia de los territorios. Porque es probable que haya niños, tanto en el País Vasco como en Cataluña, o a lo mejor en Galicia, o en Extremadura, que no sepan los afluentes del Guadalquivir. Porque cuando eso desaparece lentamente, poco a poco, ese vacío lo ocupa, y lo ocupa el nacionalismo emergente, el que frente a esa simbología, esa visión que empieza a desaparecer, a sumergirse, ponen una alternativa, porque al final las sociedades necesitan tener una cosmovisión de qué son en el universo. Y efectivamente es una fricada traer aquí el principio de Arquímedes, pero era científico, explica la realidad y explica lo que está pasando. ¿Por qué crece el nacionalismo? ¿Por qué tiene la importancia cada vez más que está teniendo? ¿Por qué los votos del nacionalismo crecen y han crecido en el País Vasco? Pues por el principio de Arquímedes, desde mi punto de vista, porque al final los jóvenes que empiezan a votar no conocen otra realidad que es la de Euskadi y conocen muy poco la de España. España y su vestuario, la Constitución, la justicia española, la proyección de España en Europa. Entonces, cuando los momentos más complicados de Cataluña, recuerdo estar en conversaciones y decir, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dar más dinero. Lo primero que hay que hacer es que España exista. España sea España. Es decir, que las banderas, pues estén la bandera autonómica, pero esté la bandera española, y que a quien no haga eso le caiga un puro, de verdad. Hay que hacer que España exista. Porque si España no existe,
Porque si vamos dejando, de alguna forma o de otra, que eso se instale, si nos callamos, España dejará de existir. ¿Por qué no? Pues es lo que estamos haciendo, ¿no? A mí se me ocurre una forma más práctica, llamarán de frívolo si queréis, pero si las nóminas de los funcionarios de la Generalitat, en vez de poner consellería, por ejemplo, los profesores, ¿no?, que hay tanta polémica con la enseñanza en los colegios, si en vez de poner Conselleria d'Educació pusiera Ministerio, porque los fondos se transfieren en bloque a la Generalitat y es la Generalitat luego la que los ingresa en las cuentas de cada quien, ¿no? Pero si ahí en vez de poner Generalitat de Cataluña pusiera Ministerio de Educación, ya tendríamos algo ganado. Luego hay debates, pero eso es así. O sea, una de las... que hacer algo más fácil, que es que existe inspección de enseñanza, claro, para que se cumplan las leyes. Pero es que lo que quería decir es que sí, banderas, no sé qué, pero es que se montan unos cristos importantes, insisto, con razón, perdón por la expresión, porque cuesta que se aplique el 25% del castellano. Es que no se aplica. Es que no se aplica. Entonces, claro, pues si queréis, dejadme contar una anécdota personal. La primera vez que, y creo que te lo comenté a ti, Juan, no recuerdo ahora quién se lo comenté, pero de las primeras cosas que me llamó la atención cuando vine a vivir a Madrid es que, no te digo, pues si aquí se ve el Estado, o sea, lo palpas en Madrid, lo palpas. Allí lo que pasa es que palpas, ves la Generalitat, pero no se hace el nexo de que la Generalitat es parte del Estado. España construye muy mal el nacionalismo o la pertenencia a la nación, pero tanto Cataluña como el País Vasco lo hacen muy bien. Y ahí es donde creo que hay una asignatura pendiente. Alejandro. No, y estas elecciones también, con el caso de Podemos, certifica un poco también la muerte de la nueva política, ¿no? Bueno. De los nuevos partidos que llegaron. Pasó con Ciudadanos, aquí está el caso de Podemos, Sumar va en la misma línea, vayamos como vayamos, y al final solo queda ahí Vox, que vamos a ver también qué recorrido tiene, ¿no? Pero sí parece que la fortaleza está en los partidos nacionalistas. Bueno, de hecho, 7 de cada 10 vascos que ha votado ha dirigido su voto a un partido nacionalista, ¿no? Antes lo del... Y los dos grandes partidos, ¿no? Parece que si no hay ninguna novedad o si no hay ninguna iniciativa nueva, surgió hace poco la de Izquierda Española, que creo que se va a presentar a las elecciones europeas, pero yo no veo que estén haciendo tampoco una estrategia de acercamiento a la gente, de conocimiento, de trasladar, lo veo ahí en un segundo plano. Pues parece que vamos a volver otra vez a los orígenes y al principio, ¿no? Uh-huh. No, sobre la nueva política, y retomando lo que comentaba Juan antes, hombre, yo insisto, no soy quien para decirle al Partido Popular ni al PSOE lo que tiene que hacer, pero si dependiera de mí, yo no prestaría atención, estoy con Juan, no prestaría atención a Vox, ya se encargarán ellos de cerrar el partido, las guerras, o sea, los sesgos de nueva política, las guerras internas, las guerras civiles que estamos viendo, por ejemplo, en Baleares, ¿no recuerdan a las guerras civiles de Podemos? Y mira cómo han acabado las guerras civiles de Podemos, por eso que yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, suficiente tengo con lo mío, pero ahí están los precedentes. Claro, está lo mismo. El problema de esa nueva izquierda es que no era nueva. Es que no era nueva. Yo cuando recuerdo la nueva izquierda decir bases fuera de la OTAN, dije, hostia, esto es nuevo. Claro. Pero yo recuerdo haber escuchado a la nueva izquierda plantear esta reivindicación, ¿no? Y recuerdo a Kichi, ¿no? El alcalde de Cádiz, cuando decidieron de cerrar una base de fragatas, me parece que era de Navantia, salir a la calle como un hombre en defensa de los puestos de trabajo. Digo, pues estaba defendiendo este puesto de trabajo que están construyendo buques militares. Para la OTAN. No se cierra porque Cádiz y tal. La nueva izquierda, el problema de la nueva izquierda que solo tenía nombre, es decir, porque no había nada detrás, y de hecho se ha visto. Es decir, ninguna de las disputas, ninguna, ni la de la Asamblea de Izquierda Unida, ni la configuración de Sumar, ni las disputas de Sumar con Podemos, ninguna de ellas tiene nada que ver con una disputa política. Nunca. Recordadme, decidme alguna. No, yo estoy a favor de la nacionalización de la banca y tú no. Ninguna. Y mucho menos cuando llegan al gobierno. No lo sé. Hay algún atrevido por ahí, seguramente con más conocimientos de los que yo tengo, seguro, que matiza, dice, hombre, es que Sumar quiere parecerse a los verdes alemanes.
Yo no lo veo, pero circula por ahí esa tesis. Oye, Por pero tanto, que infiero esa que Podemos etiqueta, no, pero bueno. No, pero esa etiqueta, perdona, pues si se la quiere apuntar Sumar, que la vaya a coger en Izquierda Unida, porque fueron los primeros que hablaron Sí. de una izquierda verde y Y ecológica. acuérdate que llevaban el apellido los Verdes, que fueron en coalición con ellos. Claro, los Por Verdes, eso o sea, que digo que haya alguien, por eso digo, yo no firmo, ya insisto, yo no suscribo esa tesis, pero sí que hay en bastante círculo madrileño que te diferencian Sumar de Podemos, en que parece que Sumar aspira a desarrollar el rol de los Verdes en Alemania, cosa que yo no sé ver. Todos son feministas, ecologistas, antimilitaristas, antitaurinos, todos son exactamente igual, todos cogen las reivindicaciones locales, identitarias de cualquier colectivo y se las hacen suyas porque no tienen una visión común, no tienen una visión política seria de alternativa a la sociedad capitalista, iba a decir, pero no la tienen. Como no la tienen, pues se tienen que conformar con coger estas cosillas, con ponerse estos uniformes. Pero, y el problema es que cuando se forma un partido no les une nada más que ver quién se coloca, cómo y de qué manera. Es decir, porque no hay un sustento. O sea, no te pones, no vas, te vas a ir a Sumar, sí, por defender una política más progresista, ¿vale? Como todos. Recuerdo que además, no quisiera estar equivocado y no lo digo por defender o no defender a Ayuso, de verdad, pero creo que Madrid está poniendo en marcha un plan de vivienda que podría ponerlo perfectamente a la izquierda. Sí. Y que Madrid va a poner en marcha un plan de transformar en vivienda edificios de oficinas para poder vacías, aumentar el parque, que más van a ser viviendas, no sé si protegidas o municipales o alguna cosa de estas. ¿Cuál es la diferencia en ese sentido? Que unos gritan más o parecen más sensibles y otros lo parecen menos. Yo he escuchado a los tres alcaldes, Martínez Almeida, María José Catalá y Collboni, de partidos, Collboni del PSC, Catalá y Almeida de Martínez Almeida del Partido Popular, y los he escuchado hablar sobre el futuro de sus ciudades y no he visto ninguna diferencia entre ellos. Porque en la gestión, hoy en día, si no vas más allá, es que es difícil encontrar diferencias. ¿Quién? Hombre, algún zumbado habrá que diga, no existe el cambio climático y tal, y estas cosas, pero ¿quién no está dispuesto a generar una economía más sostenible? ¿Quién? ¿Eso de verdad separa a la izquierda de la derecha? Me parece que no. Todos saben perfectamente que existe un problema de vivienda en las grandes ciudades. Luego, evidentemente, pues uno intenta que sean ellos los que den las viviendas, y otro, como en el caso de si es una política más liberal, pues confía en que el mercado se autorregule, etcétera, etcétera. Pero en el fondo todos saben que hay un problema de acceso a la vivienda, que hay un problema de desigualdad, es evidente, están ahí, y todos intentan de verdad solucionarlo. Ahora, unos sabrán más, otros sabrán menos, habrá políticas más acertadas, más equivocadas, ninguna ha demostrado ser cierta, porque ese problema de la vivienda existe prácticamente en todas las ciudades, y creo que en todos los países. Es un problema de crecimiento. La derecha estaba a favor de la gentrificación, la izquierda estaba en contra de la gentrificación. Pues bien, usted, si no está ni a favor ni en contra, la gentrificación es verdad que expulsa de determinados barrios céntricos a las personas más modestas, pero también es verdad que si no se diera ese fenómeno, probablemente esas personas acabarían viviendo en guetos, en espacios insalubres, se meterían ahí porque serían las zonas más baratas, personas con pobres recursos, y acabarían generando un problema como en Ciutat Bella, donde el problema es cómo se han instalado ahí los pisos, los narcopisos, narcotraficantes, etcétera, etcétera, y algunas formas de delincuencia. La realidad es mucho más compleja que esas etiquetas, y lo que me joroba es que no veo mentes ahí que sean capaces de quitarse las gafas sectarias y ponerse a abordar los problemas con un poquitín de perspectiva y en serio, ¿no? Quizá porque su máxima perspectiva sean 4 años. Y en 4 años problemas como el del acceso a la vivienda son muy difíciles de solucionar, sino imposibles.
o otros problemas. Lo de 4 años te veo optimista. Yo diría que el horizonte ahora es 3 semanas, Juan, me parece. Venga, ¿algún tema más en esta plaza que hemos hablado de elecciones? ¿O nos preparamos ya para las catalanas? ¿No? Yo creo que está todo el mundo ya con las catalanas, porque sí que desde un punto de vista estricto de periodísticos, si cogemos aquel viejo axioma, ¿no? De noticia es lo que desconocemos. Tal. Hombre, aquí no ha habido noticia, o sea, aquí no ha habido sorpresas, ¿no? O sea, quedan 3 semanas, ¿no? Para las elecciones catalanas, ¿no? Por eso, que está ya todo el mundo que está ya todo el mundo ya cerrado el capítulo vasco, ¿no? Sí, ya, que en unos días empieza la campaña. No, a mí me genera curiosidad ver. Parece que el PSC tiene la estrategia ya muy definida, más o menos, con el aval evidentemente de Sánchez. A mí me genera, por lo que decías antes, Juan, curiosidad ver si el Partido Popular cambiará de estrategia del País Vasco a Cataluña. Hemos visto hemos no visto a Feijóo en el sentido que ha estado bastante ausente en la campaña vasca. Me gustaría ver si cambia de estrategia, si en vez de ser tan economicista es un poco más ideológico, porque allí y ellos siguen con la pugna con Vox, a menos que hayan cambiado ahora. La pugna con Vox allí es más dura de resolver en términos, ¿no? del eje derecha, y las expectativas para el Partido Popular allí son más elevadas con las que atosigaban, ¿no? O las que se preveían para el Partido Popular en el País Vasco. Entonces, por ejemplo, tengo esa curiosidad de ver si el Partido Popular cambia de estrategia o no. Yo creo que el Partido Popular, el candidato es Alejandro Fernández. Sí. Está de campaña. Alejandro Fernández es un tipo muy compatible con el nacionalismo, o sea que no creo que haya, y es así, no creo que haya muchas más directrices. Lo han elegido porque no les ha dado tiempo a preparar una alternativa, porque no sé si hay alternativa. Dolors Montserrat no se manejaba. Bueno, pero al final Dolors Montserrat tampoco contaba con el apoyo del partido, entonces o creabas un cisma o mantenías el status quo vigente. Y Dolors Montserrat, que además tiene una carrera en Europa ya de tiempo, creo que va a ser la candidata a las elecciones europeas, me parece que va a estar en la lista de las elecciones europeas, que va a liderar, no sé si Esteban González Pons o una cosa así, ¿no? Me parece, ¿no? No lo sé. Pero bueno, antes de hablar de las europeas tenemos que hablar de las catalanas. Sí. Algo en economía que os llame la atención en 3 minutos, por favor. Pues hoy ha publicado el Banco de España los datos de deuda pública de febrero y hemos batido récord. Estamos ya por encima de 1,6 billones de euros. Esto no tiene fin, es imposible. Alejandro, vamos a porque en la radio a veces estas cosas, sobre todo vas corriendo con el iPod, por mucho que vayas con la cancelación de ruido, no, con 1,6 billones con B de barbaridad. Sí. Lo digo para los que están haciendo running ahora, que le haya cogido un coche cruzando o algo, no, con B de barbaridad. No, el problema es, hay que ver, la deuda, como he dicho yo, yo creo que la deuda no es buena, pero puede ser ni buena ni mala si esa deuda la inviertes o la dedicas a que sea productiva, ¿no? Entonces hay que ver si realmente está siendo eso. A mí me gustaría un cálculo de cuántos hospitales dejamos de hacer, o si hacemos más hospitales teniendo que pagar esa deuda, los intereses, porque hay que pagarlos, o cuántos hospitales podríamos construir, ¿no? Y si a cambio la política actual está construyendo esos hospitales. En definitiva se trataría de eso, ¿no? Sí. Y que dice hospitales, dice escuelas, dice sueldos para los funcionarios que se lo merecen, dice una inversión militar que es urgente por razones obvias. Sí. Etcétera, pero pues si quieres te doy equivalencia. Lo que pagamos por intereses anuales es 4 veces el Ministerio de Defensa, el 100% de las prestaciones por desempleo anuales, y creo que 2 tercios del presupuesto anual de la Seguridad Social, en distintas equivalencias, o sea que no, evidentemente. Fíjate, a lo mejor con... Alejandro. No, que decía eso, que eran distintas equivalencias, que la gente que demasiado susto le claro, estamos dando o sea, que son, quédate con la que quiera, elija usted la que quiera, ¿no? 4 veces el Ministerio de Defensa, o el 100% de la prestación por desempleo, o 2 tercios del presupuesto de la Seguridad Social. No, pero fíjate, se me ocurre, así ya de pronto, sin más, si mañana tuviera la desgracia de que me propusieran para el gobierno, decir, pues si a lo mejor si reducimos la deuda podíamos generar un servicio de empleo eficiente, cosa que llevamos siglos sin tener. Un servicio de empleo que metiera a las personas de nuevo mejor formadas, las devolviera
al mercado laboral, etcétera, etcétera. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, ha sido un placer en esta tarde ya de lunes. Preparémonos para las catalanas, para lo que viene. Y gracias o sea, a todos. ¿qué quieres decir? Que vayamos sacando billetes para ir a Francia, ¿no? Al debate. ¿Quieres decir eso? Que vayamos sacando ya el billete del AVE, ¿no? Los seguiremos en streaming. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.